La inteligencia no se trata solo de cuántos niveles de cursos de matemáticas has tomado, qué tan rápido puedes resolver un algoritmo o cuántas palabras en tu vocabulario tienen más de 6 caracteres. Se trata de ser capaz de abordar un nuevo problema, reconocer sus componentes importantes y resolverlo. Luego, tomar ese conocimiento adquirido y ponerlo en la solución del siguiente problema más complejo. La palabra inteligencia se deriva de intelligir o intelligere de latín, en la que legere significa leer o escoger, con dos prefijos diferentes, inter e intus. Por un lado, inter, que significa entre, en medio de, por lo que inteligencia es la capacidad de elegir entre opciones, es decir, dudar, discernir, entender y seleccionar la mejor opción o solución entre varias disponibles. Por otro lado, intus, que significa dentro o adentro, por lo que inteligencia también es la capacidad de leer entre líneas, es decir, descubrir relaciones e interconexiones entre los distintos aspectos de una totalidad, que puede ser un proceso, situación, concepto, etc. De acuerdo con definiciones de diversos diccionarios, la inteligencia es una forma de previsión, una suerte de sabiduría efectiva y concreta que se manifiesta en la forma de adquirir, conectar, comprender y utilizar el conocimiento en el manejo de las situaciones en las que uno se encuentra. Así, por ejemplo, somos inteligentes cuando cubrimos un contacto eléctrico, anticipando la posibilidad de que el bebé, que comienza a gatear, reciba una descarga eléctrica. En este y en cualquier otro caso en donde apliquemos el pensar inteligente, habrá un poco de estos elementos: conectar información, discernir, seleccionar para comprender, anticipar o resolver problemas. En este apunte abordaremos algunas clasificaciones que nos darán un panorama acerca de las áreas de aplicación de esta herramienta. Mencionaremos, además, algunas de las principales capacidades relacionadas con la inteligencia. Terminaremos con la invitación a que lleves a cabo un primer proyecto sobre esta interesantísima herramienta del pensar. En la literatura sobre el pensar inteligente se presentan diversas definiciones y clasificaciones de la inteligencia, así como de capacidades que contribuyen a su funcionamiento, como por ejemplo memoria, curiosidad, intuición o razonamiento. De acuerdo con la profesora Charlotte Ruhl, entre las clasificaciones de la inteligencia más conocidas están las de Charles Spearman, Louis Leon Thurston, Howard Gardner y Robert Sternberg. El primero de ellos, Charles Spearman, menciona a la profesora Ruhl, propuso la noción de inteligencia general, también conocida como factor G, que consiste en la habilidad mental general que subyace a múltiples habilidades específicas, incluidas las verbales, espaciales, numéricas y mecánicas. Louis Leon Thurston, por su parte, identificó las siguientes 7 habilidades mentales primarias que comprenden la inteligencia: comprensión verbal, fluidez verbal, facilidad numérica, visualización espacial, velocidad perceptiva, memoria y razonamiento inductivo. Por su parte, Howard Gardner, indica Ruhl, propuso que no existe una inteligencia única, sino que existen inteligencias múltiples, independientes y distintas, cada una de las cuales representa habilidades y talentos únicos relevantes para una determinada categoría. Inicialmente, Gardner identificó 7 inteligencias múltiples: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-kinética, interpersonal e intrapersonal, y más adelante agregó la inteligencia naturalista. Poco después, comenta Charlotte Ruhl, Robert Sternberg propuso una teoría de la inteligencia en 3 categorías, integrando componentes que faltaban en la teoría de Gardner. Esta teoría se basa en la definición de inteligencia como capacidad de lograr el éxito en función de los estándares personales y su contexto sociocultural. Según esta teoría, la inteligencia tiene 3 aspectos: analítico, creativo y práctico. De estas y otras definiciones y clasificaciones, es posible recuperar 5 características clave del pensar inteligente. Primero, a través del tiempo se ha sostenido y sigue vigente la idea de que la inteligencia es entender
conectando lo que se sabe con lo que no se sabe o se quiere resolver, lo que implica asumir el riesgo de anticipar y adaptarse a condiciones cambiantes con base en la experiencia. Segundo, la inteligencia ayuda en la construcción y recuperación de patrones o situaciones repetitivas en hechos, procesos, etc. De esta manera, el cerebro elabora patrones sobre cualquier cosa a su alcance, los almacena como recuerdos y hace predicciones a partir de ellos, en combinación con lo que percibe en un momento dado. Frente a un patrón que no había sido previamente registrado en la memoria, surge la posibilidad de corregir alguna predicción previa, sustituirla o crear una nueva. Tercero, en la construcción de las definiciones de inteligencia a través del tiempo, quizás lo más importante fue la integración de la razón lógica y la razón emocional. Hoy sabemos que la inteligencia representa un ambiente racional y lógico, pero al mismo tiempo imaginativo, creativo y emocional. Cuarto, el pensar inteligente es mucho más que una capacidad independiente o aislable. En cambio, se parece más a un tejido flexible, una red fluida, que pone en juego capacidades, memoria, habilidades, actitudes y aptitudes para lograr la anticipación, adaptación o solución de un problema. Quinto, el hecho de nacer con la capacidad de inteligir es apenas el principio. Será necesario, adicionalmente, valorar su enorme potencial y sobre todo desarrollarla, a fin de llevarla a su aprovechamiento óptimo en todo lo relativo a desaprender y aprender. Una buena metáfora de la inteligencia es equipararla con un tejido semejante a un velo o una red flexible, que gracias a su plasticidad abarca y se adapta al objeto que cubre, apoyándose en diversas capacidades, habilidades e información. Inteligir es crear ese tejido para resolver un problema existente o anticiparlo para disolverlo antes de que suceda. En este contexto es posible identificar tres funciones interesantes de la herramienta del pensar inteligente que conviene practicar y desarrollar. Frente a un determinado problema o ante la sospecha o intuición de que pueda ocurrir, la inteligencia es la red que al activarse conecta elementos de información que pueden provenir, por ejemplo, de la observación, la atención a las diferencias, patrones registrados en la memoria o el razonamiento. Elegir implica que hay varias posibilidades, por ejemplo, de información, herramientas o habilidades que pudieran utilizarse y de entre las cuales es importante elegir las más adecuadas. Elegir implica también tener la claridad y el conocimiento necesarios para combinar estos recursos al alcance de la red que llamamos inteligencia. Una de las posibilidades más interesantes del pensar inteligente consiste en transferir información o soluciones de un contexto a otro. Por ejemplo, de la mecánica a la medicina o de la navegación espacial a la marítima. Este mecanismo ha sido fundamental para la innovación en todos los campos de la actividad humana. En un artículo publicado en la revista Scientific American de marzo de 2011, la psicóloga Andrea Kuszewski propone 5 rutas para entrenar y fortalecer la inteligencia. No es una coincidencia, dice la autora, indicando una primera ruta, que genios como Einstein fueran expertos en múltiples áreas o eruditos, como nos gusta llamarlos. Los genios buscan constantemente actividades nuevas y aprenden de la diversidad. Esa es su personalidad, su manera de ser. Los juegos individuales de entrenamiento mental no te hacen más inteligente, comenta la autora en su artículo. Solo te hacen más competente en los juegos de entrenamiento mental. Debes pasar al siguiente reto. La eficiencia no es tu amiga cuando se trata de crecimiento cognitivo. Para que tu cerebro siga haciendo nuevas conexiones y manteniéndolas activas, afirma, debes cambiar a otra actividad desafiante tan pronto como alcances el punto de dominio de la que estás participando. Lo que quieres es mantener tu cerebro en estado de alerta. Contrariamente a la creencia popular, el pensamiento creativo no equivale a pensar con el lado derecho del cerebro. En cambio,
supone la participación activa de las dos mitades. La cognición creativa implica el pensamiento divergente, hacer asociaciones entre ideas diferentes e incluso contrarias, alternar entre el pensamiento convencional y el no convencional. Para hacer esto, necesita que los hemisferios derecho e izquierdo trabajen en conjunto. La eficiencia, comenta la autora, no es tu amiga si estás tratando de aumentar tu inteligencia. Así, por ejemplo, la tecnología hace mucho para que las cosas en la vida sean más fáciles, más rápidas y eficientes. Pero a veces nuestras habilidades cognitivas pueden sufrir como resultado de estos atajos y dañarnos en el largo plazo. Al establecer contactos con otras personas, comenta la autora, ya sea a través de las redes sociales o en interacciones cara a cara, te expones a los tipos de situaciones que harán que los principios anteriores sean mucho más fáciles de lograr, justamente porque abren nuevas oportunidades para el crecimiento cognitivo. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Calculando los riesgos. El objetivo es practicar la idea del riesgo contenido en la anticipación, que forma parte esencial de la inteligencia. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en estos proyectos, sino creando otros, combinándolo con otras herramientas.